Seguimos en Ágora, @Gandrade80, mi Twitter, G de Gabriel Andrade 80, y el número de teléfono para la mensajería de texto 0426-565-1980. Vengo conversando con el profesor Antonio Tinoco de la Facultad de Humanidades y Educación a propósito de la vida y obra de Albert Camus. Camus escribió varias novelas, dos de ellas muy famosas, El extranjero y La peste. Quisiera empezar por El extranjero. ¿De qué trata esta novela? El extranjero es una novela, la típica novela existencialista escrita en primera persona. Es una novela donde describe a un personaje llamado Meursault que comienza con la muerte de su madre. Después pasan a una serie de actos que son los antecedentes de un juicio que él va a vivir por haber asesinado, por decirlo así, a sangre fría a un árabe. Y dentro de esa situación un poco absurda de matar a alguien a quien no tiene una situación confusa, pues, porque él dice que fue un rayo de luz del sol frente a la navaja del árabe, etcétera, él lo obligó a disparar. Bueno, se da una trama de esas absurdas, muy absurdas, que lo llevan a un juicio, y dentro de ese juicio él se le pide, pues, como francés, que se arrepienta, que el juez le dice que si no se arrepiente frente al cuerpo de Cristo, que entre el cuerpo de Cristo sangrante, sufrido, y él dice que él no siente nada ni por ese cuerpo, ni siente ningún remordimiento tampoco. Me sorprende un poco esto, porque yo siempre he tenido la idea de que el Estado francés y sus cortes jurídicas han sido el emblema del laicismo, de no incorporar símbolos religiosos y de que preservar la libertad religiosa individual en sus ciudadanos. Y bueno, en estos últimos años hemos vivido grandes controversias. Se han visto grandes controversias en Francia, por ejemplo, con el crucifijo en los hospitales o el velo de las muchachas que van al colegio. Y el Estado francés siempre, desde la Revolución Francesa, ha sido categórico en el rechazo a la unión de la política y la religión. Entonces esta escena que usted describe, pues la verdad es que parece un poco extraña en el contexto francés, de que un juez saque un crucifijo. Si un juez hiciera eso hoy en la Francia actual, todos los medios de comunicación le caerían encima, ¿no? Pero recuérdate que Albert Camus realmente es un ateo y prácticamente un nihilista. Entonces él utiliza la novela, y tanto en esta como en La peste, para criticar, pues hacer una crítica profunda a la religión. No es porque sea lo mejor en la vida real que se pueda uno topar con un juez tan religioso como este de que sacar el crucifijo, pero en la novela y en la visión de Camus de la religión, en la crítica que él hace al ámbito religioso, pues eso era válido. Y eso prácticamente, el no arrepentirse, el no sentir esa sensación cristiana del arrepentimiento, es lo que lo lleva prácticamente a la muerte. Y esa es una muerte que él considera absurda y una muerte que no tiene un sentido realmente, porque él en ningún momento ni se siente culpable ni siente que ha cometido pues realmente ningún crimen. A lo largo de la novela, como te dije anteriormente, se desarrolla todo el paisaje, es Argelia, es las playas, el Mediterráneo, esa situación de calor, del cielo azul, la arena, etcétera, etcétera. Y lo único que cuenta para Meursault, que es el personaje central, es lo sensorial, los recuerdos que él tiene en la prisión de la mujer con que estuvo, de María, de la mujer que él amaba no, porque él nunca llegó a amar, sino la deseaba carnalmente. Esa era otra de las características del personaje, pues ese desapego a todo. Y la primera parte del libro va a ser la que lleva al personaje central, a Meursault, a la muerte, pues. Uno de los hechos significativos y que además gana de reír es que él se tomó un café el día de la muerte en el funeral de su madre, y eso fue tomado pues como un acto de agresión, un acto de falta de compasión, de piedad hacia su madre, amor, de cariño, y eso fueron así una cantidad de elementos pues que lo llevaron a él en esa visión absurda a la muerte, a recibir esa condena de pena de muerte. Aquí pareciera que la forma en que Camus perfila estos personajes los hace que todos son absurdos por igual. O sea, no es que es el individuo contra la sociedad, al estilo de Rousseau, que el individuo es bueno, pero la sociedad lo corrompe, ni tampoco a la inversa, ¿no? De que, bueno, es un criminal que la sociedad tiene que corregir. No, pareciera que aquí tanto el juez como el fiscal, como el propio Meursault, han caído presas de estas cosas absurdas que no le encuentran sentido a la vida, ¿no? O sea, no hay ni buenos ni malos aquí. Claro, no es un problema ético en el fondo, es un problema de absurdo, es un problema del absurdo. Es como si usted quiere, es un revivir la novela kafkiana, pues ese tipo de procesos que no tiene ningún sentido y que si lo ponemos a analizar en el fondo, ¿qué implica más o menos tomarse una taza de café dentro del funeral de su madre? Nada, pero eso fue una de las pruebas que lo van a llevar
hacer ver que es un hombre insensible, un hombre que merece la pena de muerte y que merece un castigo, pues. Y así sucesivamente toda la novela se teje pues de una serie de actos que no tienen ninguna razón de ser y que van a llevar a la condena, a la pena de muerte a un hombre por matar a otro hombre. Yo vería que aquí un gran tema pareciera ser el tema del fastidio, del aburrimiento. O sea, este Meursault pues no tiene motivación para vivir. Y pareciera que los otros personajes, el juez por ejemplo, a pesar de que invoca la religión y el orden social, etcétera, pareciera que tampoco él cree mucho en eso. Y claro, la gran desesperación aquí pareciera ser, bueno, pero ¿cómo hacer para despertarse en las mañanas y vivir, ¿no? Y Meursault, como son diálogos, monólogos internos que él tiene, porque esta es una novela escrita en primera persona, continuamente él anda diciendo, bueno, una situación nueva que yo no sabía cómo afrontarla, pero aquí está, encontré una nueva manera y ya está, pero no tiene como un proyecto a largo plazo este hombre y nada por el estilo que casi todos los seres humanos sí tenemos, ¿no? ¿Cómo es eso? El tema del aburrimiento ahí. Sí, porque fíjate que esa explicación que tú estás dando la vamos a conseguir en otra obra, en un ensayo de él que se llama El mito de Sísifo. Yo pienso que esas dos obras deben ser leídas paralelamente. El mito de Sísifo es la interpretación o la autointerpretación que le da Albert Camus al extranjero. Es decir, en el mito de Sísifo, como tú sabes, se parte del mito de uno de los personajes de la mitología griega, Sísifo, donde Sísifo es castigado por los dioses y se le da como pena tener que subir una piedra, una roca pesadísima, a la cima de una montaña, y al llegar, ¿verdad?, se vuelve la piedra a rodar hasta la base, hasta el pie de la montaña, donde Sísifo al día siguiente tiene que volver a subir la piedra, y al llegar la piedra vuelve a bajar. Entonces lo que nos está diciendo Albert Camus con ese simbolismo, el mito de Sísifo, es que la vida es eso, un absurdo, un darle vuelta, todos los días levantarse, hacer lo mismo, acostarse y volver al día siguiente, y se nos va la existencia en eso sin nada especial. Y entonces la vida de Meursault no es más que la vida de un hombre que está sometido al mito de Sísifo. ¿Hay algún trazo en la novela de que Meursault mata al árabe para encontrar sentido a su vida, o sencillamente pues no mata porque un psicópata mata porque, claro, la psicopatía es un fenómeno muy complejo, pero la mayor parte de los forenses nos dicen que el psicópata mata porque se obsesiona con alguien y no tiene capacidad para sentir lo que el otro siente, pero incluso llega a disfrutar cierto placer en perjudicar a los demás. ¿No pareciera esta una descripción correcta de lo que ocurre con Meursault? Sencillamente mata. No sabe ni siquiera por qué mata, porque fue un acto de confusión. Uno de los franceses que lo acompaña a él, que tiene una amante que es la hermana del árabe, le da un revólver o una pistola y sale a caminar, y se regresan ellos a otra parte, y Meursault sale nuevamente a la playa y se consigue con los árabes, entre ellos el hermano de la muchacha esta árabe que es la novia, la amante, y va entonces a encontrarse con ellos. Él siente que el árabe saca la navaja, ve un rayo de luz y no sabe si el árabe lo va a atacar o no, y dispara. Entonces fue un acto fortuito, de casualidad, él no tuvo ninguna intención y se ve envuelto, fíjate, un absurdo él no odia al árabe, él no conoce al árabe, no tiene ninguna relación con el árabe, y esa misma situación absurda lo lleva a él, o lo sitúa a él dentro de un crimen y dentro de un castigo que tiene que padecer sin haber para él mismo ni recibió satisfacción, ni recibió ningún elemento que lo vaya a gratificar. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre la obra de Albert Camus. @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80.